Al igual que la semana pasada, deje su separador en el capítulo 7 del libro de Hechos, porque vamos a estar yendo y viniendo. En esta ocasión, no tanto, es un poquito más corta la historia, más concisa, pero sí para que tengamos una referencia del Antiguo Testamento, vamos a estar viajando hacia él. Hechos capítulo 7, versículos 9 al 16. Dice así la palabra de Dios. Esteban continúa su defensa y ahora les dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también murieron nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Hasta ahí nada más, hasta el 16. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, de reunirnos bajo el señorío, bajo la potestad de Cristo, para conocerle aún más, para adentrarnos en su palabra que es viva y eficaz. El único que puede hacer la obra de que la palabra baje al corazón es usted, Espíritu Santo, y se lo pedimos de todo corazón. Quite toda distracción, toda apatía, todo desánimo, toda indiferencia que pudiera haber en nuestras mentes. Cautívenos por medio de su palabra y llévenos verdaderamente a reflejar a Cristo por medio de ella. Es nuestra oración, Padre, es nuestro más grande anhelo, reflejar a Cristo en todo momento, en todo lugar, en todas direcciones, con todas las personas que nos encontremos algún día, y siempre sea Cristo reflejado en nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, Dios. Esteban, uno de los primeros 7 diáconos de la iglesia, ha sido arrestado por la predicación del evangelio en la sinagoga de los libertos, que eran unos judíos helénicos. Estos, llenos de envidia, lo presentaron ante las autoridades del Sanedrín, pero no esperaban la magnífica defensa con la que se encontrarían. Esteban ha utilizado el método de retrospectiva, le dije la semana pasada, que significa que muy al estilo de su época, él primero hace recordar a sus oyentes momentos específicos de la historia de su nación y la forma en que el Señor mete su mano y guía todo de manera providencial para su propia gloria. Esteban, por así decirlo, empieza a llamar a sus propios testigos de descargo. El primero de ellos, lo vimos la semana pasada, es ni más ni menos que el padre de la fe, el gran patriarca de la nación de Israel, Abraham. Esteban usa partes muy específicas de su vida de Abraham, desde su llamado en Ur de los Caldeos hasta su obediencia por medio de la fe, obediencia manifestada en la circuncisión, para mostrar que el pacto de Dios, ¿por qué lo hizo Esteban? Para mostrar que el pacto de Dios es desde mucho antes de que existiera el templo. Recordemos, una de las acusaciones inventadas fue que Esteban menospreciaba el templo. Este hombre dice que las costumbres de Moisés, que el templo, que nuestro Dios está blasfemando. Esteban trae a su primer testigo y les dicen: yo no puedo blasfemar en contra del templo, pero dense cuenta, antes de que el templo fuera, Dios ya había establecido un pacto con Abraham. Abraham ya había obedecido y ya había obediencia y ya había bendición en nuestro pueblo. Solamente estaban tergiversando las palabras de Esteban. En realidad, Esteban se dio cuenta de que todo el Antiguo Testamento, sus tipos, sus figuras, incluido el templo y los sacrificios, eran una representación de lo que un día pasaría en la cruz del Calvario.
Esteban estaba delineando, o fue de los primeros en delinear, le decía yo, la teología del pacto. Se dio cuenta que el pacto era lo que unía todos los tiempos y todas las edades a través de la historia de la redención. El siguiente ejemplo de la historia de Israel que toma Esteban es José. Esteban pasa por alto a Isaac y solamente hace una breve referencia a Jacob. ¿Por qué no se sigue? De Isaac de Abraham debería de seguir su hijo Isaac. De Isaac debería de seguir Jacob. De Jacob ahora sí debería de seguir José con los demás patriarcas. Pero Esteban se salta a estos dos patriarcas. A Jacob solamente medio lo menciona. Ahorita lo vamos a ver y ya lo leímos cuando está en Egipto. A Isaac definitivamente lo salta. ¿Por qué? Porque Esteban, más que querer dar un listado detallado de la historia de su nación, lo que desea es tomar eventos específicos para sostener su tesis, para sostener esa tesis de que él no está blasfemando en contra de Dios, ni del templo, ni de Moisés, para sostener la tesis de que el Señor es uno y el mismo desde el principio hasta el final, y que no se están cambiando las tradiciones, que esas tradiciones solamente eran una sombra que de lo que iba a pasar cientos o miles de años después en la cruz del Calvario con Cristo Jesús. Entonces, nuevamente, por así decirlo, Esteban llama a su segundo testigo, que es José, mejor conocido como José el Soñador. Versículos 9 y 10. ¿Qué dice Esteban de José el Soñador? Dice lo siguiente: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José en Egipto, para Egipto, pero Dios estaba con José. Y Dios le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Los patriarcas son los hijos de Jacob, desde Rubén el primogénito hasta José. Todavía no nacía Benjamín, entonces todavía no estamos o no se menciona Benjamín. Pero vaya, los patriarcas son los 12 hijos de Jacob. Desde Rubén el mayor hasta José y Benjamín, vaya, sus medios hermanos, todos ellos eran medios hermanos de José, porque eran de madres diferentes. Si usted ha leído el libro de Génesis, Jacob tuvo 4 esposas. Tuvo a Lea, tuvo a esta Raquel y a sus 2 criadas, la criada de Lea o la esclava de Lea y la esclava de Raquel. Y entonces Lea le dio hijos, Raquel dijo: no tengo hijos, toma a mi esclava, dame hijos. Tuvo hijos allá, Lea dijo: entonces toma también a mi esclava, dame hijos. Y al final Dios todavía le dio hijos por medio de Raquel. Entonces Jacob tuvo 4 esposas. Yo no sé cómo le hacía para tener 4 esposas. Dios eterno. No está mi esposa, está dando clases, ¿eh? Yo no sé cómo le hizo para tener 4 esposas este hombre. Ojo, estos eran prácticas comunes en la época, en el tiempo de Jacob. No podemos descontextualizar y decir: entonces yo puedo tener, ve pastor, ¿por qué tengo casa grande y casa chica? No. Ya en el Nuevo Testamento, ya cuando, acuérdese, revelación gradual, poco a poco Dios va mostrando, hasta que al final en el Nuevo Testamento, por medio del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, el Señor nos dice que el varón ha de tener solamente una mujer. Entonces no descontextualice. Los 10 patriarcas, desde Rubén en adelante, eran medios hermanos de José. Eran hijos de Lea, eran hijos de su concubina o de su esclava de Lea y de su esclava de Raquel. Entonces eran puros medios hermanos. Le tenían en medio a José. El motivo, que José era el consentido de su padre. Génesis 37. Deje ahí su separador y vamos a Génesis 37. Me faltó un poquito, ve que le dije que leyera de Génesis 40 al 50, era del 37, pero bueno. Génesis 37 del 2 al 4. Sus hermanos, dice Esteban, y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Lo vendieron a unos madianitas, unos ismaelitas que iban pasando. Y entonces ellos lo llevaron a Egipto, no lo vendieron directamente a Egipto. Dice Génesis 37, del 2 al 4.
Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, estas son las concubinas que le dieron, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. ¿Qué hacía José? Era el chismoso, era el que veía y decía: papá, ¿ya viste que Rubén hizo esto? Papá, ¿ya viste que Gad hizo esto? Papá, ¿ya viste que Neftalí hizo esto? Iba y le decía a su papá todo lo que hacían sus hermanos. Y amaba a Israel, Israel es Jacob, tiene estos dos nombres en la Biblia, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y ya no podían hablarle pacíficamente. Jacob consideró a José como su primogénito porque fue el primer hijo que tuvo con Raquel. Raquel era verdaderamente la mujer que amaba. Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero le dieron a Leia, y después trabajó otros 7 años y ahora sí tuvo a Raquel. En los ojos y el corazón de Jacob estaban con Raquel, pero Raquel no le podía dar hijos. Por eso es que después de 10 hijos, nace ahora sí 11, contando a Dina, su media hermana, nace ahora sí José, y Jacob dice: este sí es de mi esposa, este sí es mi primogénito, este sí es el que amo, y por eso lo consentía. Jacob no amaba a Leia, Jacob amaba a Raquel. En su opinión, Raquel era su primera esposa. Por eso José recibió regalos y favores de su padre. Eso hizo que sus hermanos sintieran envidia y lo despreciaran. El término patriarcas aplicado a los hijos de Jacob era usual en el periodo intertestamentario. Pero estos hijos no demostraron ninguna dignidad patriarcal. Vaya, Esteban les dice patriarcas porque al menos 300 años antes ya les empezaban a llamar patriarcas, pero realmente Rubén y sus hermanos, todos sus medios hermanos, no demostraron dignidad patriarcal al comportarse como lo hicieron. Ellos decidieron echar a su hermano en un pozo. Luego, por 20 piezas de plata lo vendieron como esclavo a unos hijos de Ismael que lo llevaron a Egipto. Finalmente tomaron su túnica de colores, la untaron de sangre de un cabrito y se la llevaron a su papá. No vayas, esto viene aquí también en Génesis 37 del 23 al 36. Ya nos cayó gordo, ahí viene, vamos a hacer algo. Lo aventaron a un pozo, pasaron los ismaelitas, eran comerciantes. Oye, ¿cuánto me das? Ahí tengo un muchacho, puede ser esclavo, te doy 20 piezas de plata. Lo sacaron del pozo, se lo dieron, lo llevaron como esclavo hacia Egipto, y entonces sus hermanos le quitaron la túnica de colores, la desgarraron, mataron un cabrito, le echaron la sangre, llegaron con su papá y le dijeron: ¿qué crees, papá? ¿Quién sabe qué le pasaría a nuestro hermano? ¿Esta es su túnica? ¿Sí es? Mira, la encontramos ahí, en tirada. No sé si sea de él. Entonces Jacob echa a llorar y dice: sí, sí es mi hijo, alguna fiera del campo lo devoró. Podemos encontrar algo muy precioso, no es el tema, pero el paralelo entre la venta de José y la traición de Jesús es obvio. ¿Por qué cambiaron la vida de Jesús? También por piezas de ¿qué? De plata. José es un arquetipo, es un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. José tiene una semejanza maravillosa con Cristo. Encontré al menos 9. Su padre lo amaba. Jesús era amado por el Padre. Sus hermanos lo aborrecían. Lo mismo pasaba con Jesús, hablando acerca de sus hermanos como nación. Sus hermanos lo envidiaban, hablando también acerca de Jacob y de José y de Jesús, hablando también de Jesús, de sus hermanos naturales. ¿Qué decían? Tú, si eres el Mesías, ve a la fiesta, preséntate, haz algo. Lo vendieron a precio de esclavo, lo humillaron como si fuera un esclavo, lo acusaron falsamente. Después fue exaltado y honrado. Después sus hermanos lo reconocieron, ahora sí, y tomó una esposa gentil. Todo esto hizo José y todo esto hizo el Señor Jesucristo. ¿Quién es la esposa gentil del Señor Jesucristo? Nosotros, la iglesia, exactamente. Llevaría toda una serie de enseñanzas adentrarnos a fondo. Por ahora solo nos basta recalcar una vez más que toda la Escritura tiene un tema central: el Señor Jesucristo y su maravilloso plan de salvación. Y te das cuenta también con la historia de José. El argumento de Esteban aquí es que los judíos habían tratado a Cristo de la manera que los patriarcas trataron a José.
quiero que, ¿por qué Esteban habla de José y lo muestra así? Porque su argumento era, oigan, ¿se dieron cuenta cómo los patriarcas trataron a José? Sí, ustedes hicieron lo mismo con Cristo. Esto lo vamos a ver hasta el final, hasta que al final amarra toda su tesis y entonces ahora sí los confronta, pero por eso es que lo mencionó. Ya después, cuando los confronta, todo el Sanedrín se da cuenta y dice, por eso me mencionabas a José, porque tú me estás haciendo comparación de José con Cristo. Esteban no está dando todos los detalles específicos del relato original en Génesis. Si tú lees aquí, vas a leer Génesis, dices, oye, faltan muchísimos detalles. Como lo dijimos, él está más interesado en probar su premisa que en dar una cátedra exhaustiva de historia. Así que solo nos dice, Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones. Por la historia recopilada en Génesis, sabemos que en efecto Dios cuidó de José. Él estaba solo en una tierra extraña. De hecho, en los versículos 9 al 15, el nombre de Egipto ahora sí aparece 6 veces. ¿Se acuerda que primero Esteban no decía la palabra o el nombre Egipto por respeto? Pero ahora sí, hasta en 6 ocasiones, en los versículos 9 al 15, en Hechos, todavía no vayas, ahora sí menciona la nación de Egipto. No es casualidad que la haya mencionado. Por el contrario, Esteban quería resaltar que la presencia soberana de Dios realmente estuvo en aquel país extraño. Y Esteban quería decirles, lo que Esteban quería hacer era, vean, Dios, nuestro Dios, cuidó de José en Egipto. Y ahí tenemos un testigo, lo que está escrito por Moisés, el testigo es José mismo. ¿Cómo cuidó Dios de José en Egipto? Primero, ganó el favor de su amo Potifar, Génesis 39. Yo creo que usted ha leído esta historia muchas veces, o a lo mejor vio la película de DreamWorks. Sí, creo que nada más es en DreamWorks, no sé si hay otra película de José el Soñador, pero bueno, tal vez vio la película. Pero sí, realmente es un relato bíblico. La Biblia, Esteban no da detalles, solamente dice, y Dios cuidó a José. Pero los detalles los encontramos en Génesis, vamos a ampliar un poquito. En Génesis 39 del 1 al 6 nos dice que primero ganó la confianza de su amo Potifar por la gracia de Dios en él. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en los ojos y le servía, en sus ojos de Potifar y le servía. Y Potifar lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con José no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Primero, ¿cómo cuidó Dios a José? Cuando lo vende, el primer amo que tiene José, una persona con la gracia de Dios en él, empieza a trabajar, empieza a hacer las cosas bien, y entonces su amo Potifar dice, me agrada cómo hace las cosas, veo que lo pongo a hacer trabajos y todo le sale bien y veo la mano de Dios en él, lo voy a poner más, hasta que quedó como encargado en su casa. También lo libró de pecar contra la esposa misma de Potifar, ahí mismo versículo 7 al 19. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. José no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de todo lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado solamente a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí. Entró José a trabajar, pero la casa estaba sola. Y ella lo tomó de la ropa y le dijo, duerme conmigo.
Entonces él dejó su ropa, se la dejó en las manos de ella y huyó y salió. Cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y que había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: miren, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo empecé a gritar, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló a ella las mismas palabras diciendo: este siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé la voz y grité, y él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su enojo. Ya yo creo que no lo vamos a leer, si no vamos a tardar mucho. Dios guarda a José de pecar con la esposa de Potifar. José es echado a la cárcel y allí haya gracia delante del carcelero. Lo mismo que le pasó con Potifar, le pasó con el carcelero. El carcelero le empieza a dar responsabilidades, José las cumple bien y es engrandecido. Pero también puso en su camino al copero y al panadero del faraón. Todo esto viene en Génesis capítulo 40, que ellos fueron acusados y fueron llevados a la cárcel y tuvieron sueños. José interpreta sus sueños, uno es restaurado, el otro es decapitado, y entonces José dice: acuérdense de mí, pero el copero se olvida de él. Por último, le hizo ganar el favor de Faraón y le dio sabiduría divina para interpretar los sueños y darle soluciones a la hambruna. Dios puso a José como gobernador sobre el palacio de Faraón. Génesis 41, este sí lo vamos a leer, 37 al 43. Génesis 41. El asunto le pareció bien a Faraón. ¿Qué había soñado Faraón? Con las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, con 7 espigas gordas, 7 espigas flacas. José le interpreta el sueño y le dice: vienen 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez. Faraón, ahora te aconsejo que hagas esto: escoge una persona entendida que aparte el 20% de todas las ganancias durante estos 7 años, que los acumule, porque cuando se vengan los tiempos de escasez, ahora sí puedes ir sacando de eso que fuiste guardando para no sufrir durante esa escasez. Y entonces dice: el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, el que tenga el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó el anillo, símbolo de su autoridad, de su mano, y lo puso en la mano de José, y le hizo vestir ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doble en rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Esteban estaba reiterando esto que acabamos de leer, que fue Dios quien hizo de José el segundo en poder en Egipto. Solamente José estaba debajo de Faraón. José era el oficial más alto en el palacio. De hecho, era el consejero en jefe de Faraón. Todo esto indica en consecuencia que Dios estaba en control del gobierno en tierra de Faraón. Es un ejemplo bíblico de que Dios, por su providencia, controla todo el cosmos, y eso incluye naciones paganas como Egipto. Si bien los egipcios se entregaron a idolatría y costumbres que van en contra de la ley de Dios, eso no significa que no estuviera determinado por el anticipado consejo del Señor. Esto lo entendimos en la mañana, por eso me pareció importante recalcarlo. Lo entendimos en la mañana en el discipulado. Es imposible entender la historia de la humanidad si no entendemos la providencia divina actuando en la historia de los seres humanos. Y este es un pequeño ejemplo bíblico. Como un país pagano llamado Egipto, aún ahí en ese país pagano, Dios en su providencia estaba orquestando todo lo que tenía que suceder. Versículos 11 y 12. Hechos 7, 11 y 12.
Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y vino gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres una primera vez. La hambruna predicha por José cuando interpretó los sueños de Faraón llegó a ser una realidad, no solamente en Egipto, sino en el país vecino, Canaán, o en la tierra vecina de Canaán. En su providencia, Dios envió a José a Egipto para que salvara la vida de su padre y de sus hermanos. Génesis 45, del 5 al 7. ¿Por qué tuvo que pasar todo esto, José? Porque era una manera, era la manera, no una manera, la manera en que Dios en su providencia iba a guardar la vida de su pueblo, los israelitas, los judíos, de los cuales proviene la salvación. Génesis 45, del 5 al 7 dice: ahora pues no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá. ¿Cuál es el contexto? José se da a conocer a sus hermanos y sus hermanos empiezan a llorar y dicen: perdónanos por haberte vendido. Y José les dice: tranquilos, no se sientan tristes porque me vendieron para preservación de vida, porque Dios me envió delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y todavía quedan 5 en los cuales no van a sembrar ni a cosechar nada. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad en la tierra y para darles vida por medio de una gran tribulación. La expresión gran tribulación describe los sufrimientos y la muerte de muchas personas y animales. Esta hambruna no era algo pequeño, era una gran tribulación para su época. Mucha gente, muchos animales murieron y sufrieron de inanición. ¿Qué es esto? Se murieron literalmente de hambre. Ya no tenían nada que comer durante días y semanas, hasta que después de un mes, tal vez los más fuertes, mes y medio, 2 meses, iban muriendo literalmente de hambre. Eso fue una gran tribulación para toda la tierra conocida en ese entonces. Esteban simplemente afirma que los parientes de José en Canaán no pudieron encontrar comida para ellos ni para sus animales. El tiempo en el verbo griego indica que ellos seguían buscando comida, pero no tenían ningún resultado. Egipto depende mucho más de las aguas del Nilo y no tanto de la precipitación de lluvia para el crecimiento de sus siembras. Palestina, por el contrario, recibe lluvias que son traídas de las nubes que proceden del occidente en el mar Mediterráneo. Una sequía como aquella ocurre raramente en los 2 países al mismo tiempo. Pero en los días de José, los habitantes de Egipto y de Canaán y todas las tierras conocidas alrededor sufrieron una grande sequía, y por lo mismo que no había agua y no había cosecha, no había comida. La gente moría de hambre al por mayor. Fuentes egipcias, hay registros en Egipto, se refieren a numerosas ocasiones en que otras naciones o hasta todo un pueblo, toda una nación entera, iban a Egipto a pedir ayuda en periodos de hambre. De hecho, esto era muy común en la época bíblica, que había muchas veces que había periodos de hambre. Si tú te fijas y lees en el libro del Éxodo y en el libro del Levítico, el Señor les dice: 7 años trabajarás la tierra y después ¿qué? No, 6 años trabajarás la tierra y después 1 año la dejarás descansar. ¿Por qué hacía esto el Señor? Para evitar las hambrunas. Porque era una siembra indiscriminada. Tú siembra, acábate la tierra. No eran buenos mayordomos de la tierra, deforestaban, acababan con todo, hasta que llegaba el momento en que, ¿sabes qué? Ya como se deforestó, ya no está regresando la lluvia, ya no está lloviendo, otra vez hay hambre. Y esto pasaba continuamente en los tiempos bíblicos. Por eso es que el Señor le dice al pueblo de Israel: tú me vas a hacer así: 6 años trabajas la tierra, 1 año la dejas descansar para que vuelva a forestarse, y otros 6 años, y así lo vas llevando. Gracias a la sabiduría que Dios le dio a José, almacenaron trigo en Egipto durante 7 años, anticipando esta hambruna. Cuando Jacob se enteró que los graneros en Egipto estaban llenos y que los egipcios vendían el grano a los pueblos y a las naciones vecinas, envió a sus hijos a comprar grano. Génesis 41. Ahorita viene lo bueno, no se preocupe.
Ya estamos llegando a lo bueno. Ahora queda en medio lo bueno, no hasta el final. 56 y 57 y después 42 del 1 al 3. Nos vamos a leer todos estos versículos de corrido. Génesis 41, 56 en adelante, seguimos en el 42 hasta el 3, dice: el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo el granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, les llegó el rumor: oigan, ¿no han conseguido comida? No, pero ¿qué crees? Fuimos a Egipto y allá, de hecho, un hombre llamado nos está vendiendo, y etcétera, y etcétera. He aquí, yo he oído hablar víveres, que hay víveres en Egipto, dijo José a sus hijos. No, perdón, nuevamente versículo 1, porque esta parte es maravillosa. Ahorita de aquí vamos a agarrarnos. Viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? ¿Qué es esto? ¿Por qué se quedan viendo unos a otros? ¿Qué era una pregunta sarcástica? ¿Qué se quedan viéndose unos a otros? ¿Has escuchado alguna vez cuando te dicen así, están haciendo algo y qué te me quedas viendo? Ayúdame. Así va. Así estaba haciendo Jacob, sarcástico con los suyos. Le dice: ¿qué se están mirando? ¿Qué se quedan viendo uno a otro? Muévanse, hagan algo. ¿Por qué se están mirando? Y les dijo: he aquí, he oído que hay víveres en Egipto. Vayan para allá y compren allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. No está claro por qué Esteban consideró necesario referirse a las 2 visitas de los hermanos de José. Quiero que ponga mucha atención en esta parte. ¿Por qué Esteban? Si usted leyó el relato en Génesis, vienen los hermanos de José una primera vez, compran, José los ve, pero todavía no se muestra a ellos, se pone altivo y les dice: ustedes son espías. De hecho, ni siquiera les habla directo, pone un intérprete, como si no hablara su idioma, pone ahí un traductor, pero él sí entendía obviamente, y él les hablaba en el idioma egipcio al traductor, y el traductor les hablaba en arameo o hebreo a los hebreos que estaban ahí con él. Entonces él no se da a conocer, los trata feo y los manda a volarles: váyanse ya. Y regresan una segunda vez, ahora con Benjamín, porque les dijo él: si es cierto que tienen un hermano menor, tráiganmelo, si no, no vuelvan a venir. ¿Por qué Esteban hace mención de las 2 visitas? No lo sabemos con certeza. Hay algunas personas que quieren tomar este versículo, algunas corrientes que dicen que es tipología para hablar de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, no hay suficiente información en este discurso para poder trazar de esa manera esto en este pasaje. Prefiero poner el énfasis en el mensaje central de este pasaje. Véame, ponga mucha atención. No vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, por qué fueron 2 visitas, porque es la primera. No nos da suficiente este pasaje. Pero lo que sí nos habla este pasaje, y lo que Esteban quería decirle a la gente que lo estaba escuchando, era: Dios nunca desampara a los suyos, Dios nunca deja solos a los suyos. En este caso en concreto, Esteban les muestra cómo Dios salvó a su pueblo de una muerte segura en Canaán, mediante el recurso de darles alimento desde Egipto. Pero me llama mucho la atención las palabras de Jacob a sus hijos: ¿por qué se están mirando? ¿Por qué se quedan viendo unos a otros? Y por eso te decía, ahorita viene lo bueno, pon mucha atención. No he querido tomar todavía partido en redes sociales, no he querido tomar partido todavía, no he dado una postura oficial, lo estuve orando, lo estuve pensando en cuanto a esta crisis, en cuanto a esta pandemia que se acaba de dar. Y de aquí surge esta pregunta: ¿por qué nos quedamos mirando? O más específicamente, ¿cómo debemos de actuar los cristianos en tiempos de crisis? ¿Qué debemos de hacer? ¿Había una crisis en los tiempos de José? Sí, tremenda. La gente estaba muriéndose de hambre. Literalmente, animales, personas pasaban meses o semanas, mes y medio sin comer, hasta que expiraban, hasta que morían. Definitivamente, por la pregunta sarcástica de Jacob, podemos entender que no hacer nada no es la opción. ¿Por qué te quedas mirando? ¿Por qué te quedas cruzado de brazos? Haz algo. Entonces, quedarnos cruzados de brazos como cristianos en una crisis no es la opción. Pero lamentablemente, muchos corren al otro extremo
de caer en pánico, de algunos de cruzarse de brazos, y otros corren al extremo de caer en pánico y querer hacer todo y no saben hacia dónde ir, y se dejan llevar por cualquier corriente de pensamiento que les llega. Debemos de recordar que el mandamiento más repetido en las escrituras es: no teman. ¿Sabías que al menos 365 veces en la Biblia Dios le dice a los suyos: no teman? Y no es una sugerencia, es un mandamiento. Israel, no temas. Hijos, no teman. ¿Por qué lo dirá 365 veces? ¿Cuántos días tiene el año? ¿Por qué Dios da el mandamiento no temer? Porque en cualquier crisis somos más propensos a ser arropados con el temor. Y cuando tenemos miedo, perdemos de vista las promesas y los mandamientos de Dios. Cuando las personas tienen miedo, comienzan a operar en la carne, en la autosuficiencia y no en la gracia y en el poder de Dios. Tenga mucho cuidado de que esta situación que estamos pasando le cause pánico, porque el pánico hace que nos llegue, que nos arrope el miedo, el temor, y en ese miedo y temor nos vamos a actuar en nuestra autosuficiencia y no en la gracia y en el temor de Dios. En tiempos de crisis, lo primero que un hijo de Dios debe de hacer es confiar en las promesas de Dios. Lucas 12:7. Hubo tiempo de crisis en la época en la que José vivió en Egipto. Pero no era tiempo para quedarse cruzados de brazos. Lucas 12:7. Ahora, si lo que le voy a decir usted no lo comparte, si usted prefiere pensar de manera diferente, usted está en su derecho totalmente. Yo le estoy dando la perspectiva bíblica solamente. Si usted dice: no, yo prefiero mejor hacer y esto y lo otro, no pasa nada. De hecho, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. En tiempos de crisis, lo primero que un hijo de Dios debe de hacer es confiar en las promesas de Dios. Lucas 12:7 dice: aún los cabellos de sus cabezas, les dice a los discípulos, están todos confiados. No, ¿qué dice? No temas, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Jesús acababa de dar una analogía y dice: ¿ven los pajarillos que andan ahí volando? Sí. Pues hasta en la trayectoria de su vuelo, Dios la tiene determinada en su mano. Ustedes tengo sus cabellos contados. No se preocupen, ustedes valen, no teman, de hecho, no se preocupen, no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos de esos pajarillos. Y esto va también para los animalistas que dicen que la vida del animal vale lo mismo que la vida humana. La Biblia dice que no, que nosotros valemos más que muchos de esos pajarillos. No estoy diciendo que maltrates animales, El temor siempre saca lo peor que hay en las personas. Por eso la Biblia dice que el justo vive por fe y para fe. ¿Qué es lo que ha estado pasando con esta pandemia? ¿Qué es lo que pasa cuando hay pandemias, cuando hay pánico colectivo? El temor empieza a hacer que las personas saquen lo peor que hay en ellos. ¿Por qué en lugar de decir: oigan, hay desabasto de ciertos productos, en lugar de decir: vamos a darlos más baratos, es más, vamos a regalarlos al que venga, qué es lo que hacen? Para arriba. ¿Por qué? Porque tiene miedo, y si quiere, lo va a pagar al precio que yo quiero. ¿Eso es algo bueno en las personas? Todo lo contrario. El temor, si tú te eres presa del pánico y te dejas dominar por el temor, ten cuidado, porque va a sacar lo peor en ti. Si bien es cierto que estamos en medio de una pandemia, no debemos de entrar en la histeria colectiva. El pánico tiene varias consecuencias y muy graves. Varias de ellas son, por ejemplo, crea más tensión mental y emocional. Emocionalmente empiezas a estar tenso, a estar estresado. Esto hace que tu sistema inmune se debilite y no puedes pelear contra las infecciones como debería de ser. Nubla la mente y nubla tu juicio. Nos hace más dóciles para aceptar como verdad el pensamiento predominante de los medios de comunicación, que muchas veces pueden decirte la verdad o no. ¿Qué pasa si tú entras en pánico y ves en la televisión o alguna vecina dice: ya se murió fulano, y empiezas: tranquilo, no entres en pánico, sopesa las cosas, confía en Dios, porque si no eres más dócil para la manipulación. Para nosotros como cristianos, la ansiedad nos puede llevar hasta a cometer todo tipo de pecados.
Amado hermano, no cedas al pánico que mueve a las masas. El miedo es la herramienta del enemigo para engañarnos y destruirnos. Nosotros caminamos por fe y para fe. ¿Y cómo fortalecemos la fe? Simple, en la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Apégate a la palabra de Dios como nunca. Lee, ora, reflexiona las promesas de Dios. No temas a lo que el mundo le teme. Teme a Dios, teme solamente a Él. Y recuerda, amado hermano, la sangre de Cristo no es un amuleto para protegerte de aflicciones o de enfermedades. La sangre de Cristo solamente es para lavarnos de nuestros pecados. Fue el precio de nuestra salvación. Las crisis revelan las convicciones que hay en el corazón de los hombres. ¿Qué ha revelado esta crisis, esta pandemia? Todavía no podemos decir todo lo que ha revelado, pero sí te puedo decir una cosa: se está dando una confianza casi a ciegas de la masa en el Estado. ¿Qué es lo que reveló esta crisis? Todavía no termina, todavía falta, pero algo que sí te puedo decir es que esta crisis pandémica está haciendo que las masas en general, las naciones en general, volteen a ver al Estado y lo digan: aquí está mi corazón, aquí está mi fe, aquí está mi obediencia, tú di lo que quieras que haga, yo te voy a obedecer. Los obedecen casi ciegamente a los estados. Y acuérdese, el Estado no es Dios. ¿Qué fue la primer mentira? ¿Qué fue lo primero que quiso hacer el ser humano después de pecar y que Dios mandó el diluvio? ¿Qué dijeron? Vamos a construir una torre, vamos a crear un estado y nosotros somos nuestro propio Dios. Casi las masas siguen ciegamente al Estado. Tienen confianza casi total en estos gobiernos que por siglos han pervertido la ley de Dios y en su lugar han impuesto ideales como marxismo cultural y todas sus ideologías hijas. Tengamos cuidado, eso es lo que quiero que entiendas, de que manipule nuestras emociones y nuestras convicciones con el pánico. Sé prudente y sobre todo, centra tu vida en la palabra de Dios. Entiéndelo, el Estado no tiene la solución a esta pandemia. Por el contrario, hasta el momento ha sido el principal mal administrador en estas crisis. No solo en nuestro país, no solamente, ya va a empezar de anti-AMLO. No, en todo el mundo, si tú te das cuenta, los malos manejos de los estados es lo que ha causado esta situación. Para empezar, en China, ¿por qué no dijeron desde que empezó? ¿Por qué tardaron? Y en Italia tardaron 2 meses casi en empezar a tomar acciones. En los estados del mundo son los que están tomando las peores decisiones. Ellos son los que están teniendo la responsabilidad de que estemos así. Y las masas todavía de todos modos dicen: no importa, aquí está mi obediencia y mi cerebro. ¿Qué hacer entonces? Como los hijos de Jacob, sal a buscar alimento confiado en que Dios proveerá. En nuestro caso especial en la pandemia, ¿qué podemos hacer? Sí, yo no estoy diciendo que no te cuides. El pastor está diciendo que salgamos. No, cuida, pero cuida sobre todo a los grupos vulnerables, a enfermos, a ancianos, enfermos crónicos, personas con enfermedades que los hacen vulnerables, cuyo sistema inmune está débil. A ellos sí cuídalos y apártalos. Uno de los pocos estados que tomó buenas decisiones en esto fue el estado de Israel, y lo primero que hicieron en Israel fue a los grupos vulnerables, a los ancianos sobre todo y a los enfermos. Ustedes sí son los primeros que los aislamos, ustedes son los que nos van a hacer que se colapse esto. Sal lo menos posible, sí, pero no por miedo, sino por cuidado, por precaución. Sí, lávate las manos continuamente. No somos anticiencia. El cristianismo y la ciencia no están peleados. De hecho, la mayoría de la ciencia hoy en día está donde está porque sus cimientos vienen de hombres con cosmovisión cristiana. Entonces, si la ciencia nos dice que el lavarte las manos, la capa que cubre el coronavirus es de grasa, de lípidos, y con el jabón se deshace inmediatamente y ya no se puede adherir, pues hazlo, lávate las manos, échate gel antibacterial. Evita estresarte de más. Recuerda que Dios controla. Esta frase es de Charles Spurgeon y como me encantaba y ahora me encanta mucho más. Dios es soberano hasta en el último átomo que hay en el universo. Entonces, ¿de qué está hecho el coronavirus? De átomos, no de uno o de dos, de varios miles
o hasta millones de átomos. Y Dios es soberano en el último átomo que hay en el universo. Desde las galaxias hasta las partículas subatómicas, Dios tiene el control de todo y cada uno de ellos. Entonces, no tengas temor, ten precaución, porque eres una persona entendida. Seguirnos congregando. Si no perteneces a algún grupo vulnerable y de ninguna manera se dificulta, por supuesto que sí. Si eres un grupo vulnerable, si tu sistema inmuno está bajo, si etcétera, entonces ya piénsalo y por precaución, por ¿cómo se dice esto? Por sentido común, entonces tal vez déjate de congregar. Por supuesto que sí, no es recomendable regalar, pero si no es recomendable regalar nuestra conciencia al Estado. Pocos lo alcanzan a ver, pero si logran manipularnos en esto, después lograrán hacer con nosotros lo que deseen. Solamente quiero darte dos consejos. Si tú decides seguirte congregando o no seguirte congregando en este tiempo, y también hay mucha gente que sigue nuestras enseñanzas, algunos que luego escriben de otros países en internet, quiero decirles esto: si tú decides congregarte, no te sientas superior a nadie más, porque si tú has tomado esta decisión, es la gracia de Dios en ti y no más. Entonces no digas, tu iglesia cerró, sí, nosotros y el pastor sí tenemos, nada. Simple y sencillamente fue la gracia de Dios que nos lleva a congregarnos. Si alguien decide no congregarse y quiere seguir en línea los servicios, entonces no juzgue de exceso de confianza, al menos no a nosotros, porque hay iglesias que sí dicen, ni hagas nada, en la sangre de Cristo. ¿Qué pasó con esta Ana Méndez? No sé si usted la conoce, una falsa profeta. Se encuentra en el aeropuerto, en la terminal de autobuses, no se ve bien, está un video ya en internet. Y entonces va una muchacha y le dice, profeta, profeta, una foto, casi como si fuera un artista. Y la muchacha trae cubrebocas y le están grabando su amiga con el celular porque quieren la foto. Y la profeta Ana Méndez le dice, ¿por qué traes eso? ¿Cuál se voltea la chava? ¿Qué? ¿Por qué traes tu cubrebocas? ¿Tu confianza está en el cubrebocas o en la sangre de Jesús? Por eso a los cristianos luego nos tratan como nos tratan. Por eso dicen, muchas iglesias sí no están cerrando lamentablemente, porque dicen, al cabo la sangre de Cristo, así como se aplicó en los dinteles y en el poste, así que no, es simple y sencillamente porque confiamos en la soberanía de Dios. Te digo algo, si Dios dice te vas a enfermar de coronavirus, aunque te metas en un búnker. Si Dios dice que no, aunque estés en medio como muchos médicos y enfermeras cristianos y no cristianos que están atendiendo y que no se van a enfermar. Estamos en las manos de un Dios soberano. Eso es lo que confiamos. Entonces, si alguien decide no seguirse congregando y seguir en línea los servicios, que no juzgue, al menos no a nosotros, de exceso de confianza o presunción por seguir adelante. Personalmente, yo solamente tengo una razón para congregarme. El domingo es día del Señor y es Él el que me dice qué hacer y no el Estado. Por eso me voy a seguir congregando. Y por eso es que si tenemos que estar a puerta cerrada o en mi casa 3 o 4, hermano, aquí voy a estar en mi casa si quiere venir. Si ya hubiera ese cierre masivo obligatorio, si usted quiere venir, adelante. Si no, como le dije, yo no me creo superior, pero vamos a seguir juntándonos con los que se quieran juntar, porque el domingo es día del Señor y el Señor es el que me dice qué hacer, no el Estado. Corremos riesgo con esta situación. Después de que los cristianos empezaron a cristianizar Roma, empezaron a llamarles, ¿sabía que los primeros ateos del Imperio Romano éramos los cristianos? ¿Sabe por qué? Porque los romanos creían en infinidad de dioses y los cristianos solamente en uno. Y entonces decían, ustedes son ateos porque no creen en los dioses, nada más creen en uno. Roma se empezó a desmoronar, lo vimos en Cosmovisión desde adentro. Lo atacó Atila, la atacó sí, no recuerdo se me fue el de Cartago. Bueno, la atacaron de todos lados a Roma y nunca pudo caer. Roma se desmoronó desde adentro. Hubo gente que sí se dio cuenta y dijo, son los cristianos los responsables de que Roma esté así. Pero lo tergiversaron. ¿Por qué los cristianos desmoronaron el imperio político militar de Roma? Porque decían, tus leyes, tu política, tu politeísmo no va con la palabra de Dios. Prefiero morir. La gente los imitaba y por eso es que Roma en poder político se empezó a desmoronar. Pero hubo gente que se dio cuenta de esto y volteó la situación y dijo,
¿Saben por qué nos estamos yendo para abajo? Porque los dioses se enojaron porque ya no los adoramos. Y por eso nos están castigando con nuestros enemigos. ¿Quiénes tienen la culpa? Los cristianos. Atáquenlos. ¿Por qué cree que se dieron las persecuciones en el Imperio Romano? Porque los cristianos veían al César y decían, es César, pero no es Dios. Tienes que ofrecer. ¿Sabe por qué no entraban al ejército los cristianos? No era por desobediencia civil, es porque cuando entrabas al ejército tenías que llevar un sacrificio, ponerlo en un altar, hincarte y decir, mi corazón y mi obediencia es con el César, porque el César es Dios. Y por eso es que los cristianos decían, César no es Dios, es el gobernante, pero no es Dios. Y si quieres que yo puedo entrar, pero no me hinco. No, tienes que hincarte y rendir entonces tu obediencia. No entro. Y por eso los mataban. ¿A qué te quiero llevar con todo esto? A que no te sorprenda que después digan que los cristianos que nos congregamos tenemos la culpa de que se siga propagando el coronavirus. Te lo aseguro. Te lo aseguro. No todo en esta pandemia es malo. Hay cosas buenas que rescatar. Por ejemplo, hay ideologías que probaron ser inútiles. El feminismo. ¿Dónde están las feministas ahorita? Obedeciendo a papá Estado en su casa. ¿Y sabes qué es lo mejor? Vaya, entre paréntesis, que hay mujeres embarazadas con coronavirus cuyos bebés no tienen coronavirus. ¿Qué nos dice esto? Que el bebé no es su cuerpo, es otro cuerpo aparte. Así que el feminismo probó no valer nada. La ideología de género probó no valer nada, porque yo solamente he leído noticias de hombres y mujeres infectados. Entonces, o los demás géneros son inmunes o el coronavirus es generofóbico. Ve a un gay y dice, no, tú a ti no te infecto. Solamente hombres y mujeres infectados. ¿Has leído en las noticias les infectades? El grupo de... Nada. ¿Por qué? Porque su ideología probó no tener el menor peso en este tiempo. Otra, el falso evangelio de la prosperidad. ¿Dónde está Maldonado, Cash Luna, todos ellos? No están en ningún lado. ¿Sabes lo único que hacen? Calladitos en casita. Eso sí, pidiendo dinero en línea y hablando del fin del mundo. Oh, es que este tiempo, hermano, se viene la cosecha más grande de todos los tiempos. Deja tu ofrenda para que Dios no te deje fuera, porque estamos hablando de Apocalipsis. Y solamente lo único que hacen es darle vueltas al asunto. Pero realmente si tuvieran ellos ese poder de parte de Dios, el don de sanidad, ya los vería como a Pedro, como a Pablo caminando por las calles para que la gente fuera sanado con su sombra. ¿Dónde están? Metidos en casa con miedo por la cuarentena. Otro punto para el coronavirus. Además, esta pandemia nos ha demostrado lo que realmente es útil y necesario en la sociedad. ¿Cómo qué? Como la unidad familiar, hijos cuidando a sus padres y padres atendiendo a los hijos. Por ahí subió una imagen donde el maldito patriarcado opresor hace lo mismo otra vez. Una imagen en Estados Unidos, 50 o más hombres formados con su carrito al supermercado. Puros hombres. Ve a la central de abastos, ve a los lugares y la mayoría que están saliendo a comprar, ¿quiénes somos? Los hombres. Malditos machos opresores que somos. El patriarcado, la tasa de mortalidad es 60% más alta en hombres que en mujeres, porque los hombres están expuestos, porque son los que tienen trabajos más necesarios. Los trabajos que pueden cerrar, la mayoría son mujeres. Los trabajos que dicen, no puedes cerrar, tienes que seguir ahí, son hombres. Los hombres siguen expuestos y por eso es que el 60% de hombres o en promedio es más infectado en hombres que en mujeres. Los hombres salimos más a menudo a traer alimentos y suministros para el hogar, por eso estamos más expuestos. También nos ha dejado mujeres femeninas, higiénicas y con maternidad desarrollada. ¿Eso qué es? Una mujer conservadora. Nos ha mostrado que es posible educar a nuestros hijos en casa con principios y valores cristianos. Nos ha dejado la fe cristiana en el hogar, cómo levanta el ánimo y cómo levanta nuestro sistema inmune. Te decía, para las infecciones, esto no es solamente, pero sí es una forma más en que el Señor nos guarda. Y sobre todo,
nos está dejando la oportunidad de ser sal y luz en el mundo, sirviendo de ejemplo al no caer en pánico. Y si se presenta la oportunidad, pues hasta prediquemos el evangelio. Así que no todo es malo en esta pandemia. Regrese ahí a Hechos 7. Todo esto salió de la primer visita, 13 y 14. De la primer visita de los patriarcas a José. ¿Por qué? Porque su padre Jacob les dice: ¿qué se están mirando? Hagan algo, no se pueden quedar de brazos cruzados. ¿Cómo podemos actuar los cristianos en estos tiempos de crisis? Ya te lo dije. Tienes otra idea, tienes otra percepción, estás en tu derecho. Yo solamente te digo la percepción bíblica. Confía en Dios hoy, confía en Dios ayer, confía en Dios mañana. Yo estoy tranquilo por lo que viene en el futuro, porque Dios también está en el futuro, no nada más está aquí. Entonces no va a pasar nada que Dios no quiera que pase. Versículos 13 y 14 dice: y en la segunda, ¿cuál segunda? La segunda visita, ya te dije, fueron una primera visita. Si quieres los detalles, lee Génesis. Su hermano José los despacha y se van, se les acaba la comida y tienen que regresar una segunda vez. Ahora ya con Benjamín. En la segunda visita de sus hermanos, José se dio a conocer a ellos, a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. En ese momento Faraón dijo: entonces tú eres hebreo. Y enviando José a sus hermanos, hizo venir a su padre Jacob y a todos sus parientes, que eran 75 personas. Esteban omite los relatos, como te decía, en específico, omite toda la situación de Benjamín, el hermano. Él sí era hermano natural de José. Raquel y José tuvieron dos hijos, José y Jacob, José y Benjamín. Entonces él sí era su hermano completamente natural, los demás eran sus medios hermanos. Él omite todos los detalles, él solamente nos dice que él se dio a mostrar a sus hermanos. Sus hermanos lo reconocieron. José vestía ropa de egipcio, hablaba a través de un intérprete, estaba rapado y rasurado como los egipcios, pero después les dice: véanme, aquí estoy. Después de haber transcurrido 2 años, apenas iban 2 años de hambruna, José les reveló su identidad, porque dijo: no van a sobrevivir yendo y viniendo, en una de esas no voy a alcanzar a ver a mi padre. Hermanos, todavía nos faltan 5 años más. Vayan por mi papá, vayan por toda la familia. Aquí hay una tierra llamada Gosén. En esa tierra llamada Gosén, a las orillas del Nilo, la mayoría lleva ahí a sus animales a pastar. Para los egipcios, los pastores es el oficio más despreciable. Si ustedes se quedan ahí y traen su ganado, los egipcios no se van a meter con ustedes, los van a dejar vivir a gusto. José era entendido en esas situaciones. Entonces sus hermanos van con su padre y lo traen nuevamente. Hay una pequeña discrepancia. En el Antiguo Testamento leemos 70, aquí leemos 75. Algunos piensan que Esteban estaba incluyendo a Jacob y a sus esposas, por eso es que sube el número, y a José mismo, por eso es que sube el número. No pasa nada, como lo dijimos la semana pasada. Esteban no tenía en mente números cerrados. Esteban lo que quería era mostrar su punto. Versículos 15 y 16. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Esteban termina esta parte de su discurso con José, hablando de cuando muere Jacob y mueren los patriarcas, cómo fueron sepultados. Esteban recalca que la tierra todavía no era de ellos, al decir que Abraham compró la tierra de Amor en Siquem. Aquí también parece que hay una discrepancia, porque en el Antiguo Testamento no encontramos que los hijos de Jacob, los patriarcas, hayan sido sepultados junto con Isaac, con Jacob, junto con Abraham. Pero al parecer la frase de Esteban tiene una ambivalencia, como diciendo: bueno, cada quien murió en donde murió y fue enterrado donde fue enterrado, por así decirlo. Ya las palabras exactas se las dejo aquí para que lo investigue más a fondo. Ángel, ayúdame. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a terminar ya.
Cierre sus ojos un momento, así sobre sus pies. Vamos a hacerlo un poquito diferente solamente esta vez. Esteban está frente al Sanedrín. Vamos a recapitular en un minuto para terminar. Esteban está presentando su siguiente testigo, que es José. Él hace un relato muy breve de la vida de José, porque realmente en 4 o 5 versículos no se da lo que hubo en casi 10 capítulos. Esteban hace omisiones de mucho de lo que pasó. ¿Por qué? Porque es su reflejo que él solamente desea mostrar a los miembros del Sanedrín su punto, su tesis, su premisa. ¿Cuál es? Que Dios cuidó de los patriarcas en tierra extraña. Que Dios cuidó de su pueblo cuando solamente eran un puñado, 70, 75. Dios tuvo cuidado de ese puñado de personas y cuidó de manera providencial, mandando a uno de ellos, José, años antes, al menos 20 años antes, para que después de que por su providencia llegara a ser el segundo en Egipto, el pueblo de Israel prevaleciera, se fortaleciera y se multiplicara. ¿Por qué quería probar este punto Esteban? Recuerda, una de las acusaciones era que Esteban blasfemaba contra Dios. Con este relato, Esteban demuestra que no es cierto, que él considera la providencia divina, que él considera la intervención de Dios en la historia como algo digno de agradecer. Por eso es que Esteban llama a su segundo testigo, José, y les dice: vean cómo José y los patriarcas, Dios metió su mano, hizo cosas maravillosas. No digan que hablo mal de Dios. A mí me encanta la manera en que Dios cuidó de nosotros. A los 17 años de edad, José fue vendido como esclavo, llevado a Egipto, tentado por una seductora mujer, encarcelado y abandonado, pero Dios siempre estuvo con él. Esa seguridad fue suficiente para que este joven huyera de la tentación. Gracias a esto, a que estaba lleno de sabiduría divina, aconsejó a Faraón para que su fe fuera firme aún en medio de la idolatría. Y finalmente, en su debido momento, José perdonó a sus hermanos. El punto, amado hermano, lo que quiero que nos llevemos a casa, ya entendimos el pasaje, pero lo que quiero que nos llevemos a casa es la fuerte confianza en Dios en estos tiempos de crisis. No estamos siendo temerarios. No le estoy diciendo que el coronavirus no existe. Por supuesto que es real. Por supuesto que hay personas enfermas. Por supuesto que hay naciones colapsando por las malas decisiones de sus gobernantes. Lo que te estoy diciendo es que no caigas en pánico, que confíes en Dios con todo tu corazón, que tiene el control providencial de todas las situaciones en el mundo. Que confíes en que su mano nos guía, nos guarda, así como guardó a José. Pastor, pero ya estoy enfermo, ya vienen situaciones en la economía. Cuando Dios hace lo mejor, es lo mejor para su gloria, no para tu ego y tu carne. Tal vez lo mejor sea que vengan tiempos de crisis, de hambre, de persecución, para que la iglesia sea sacudida y crezca. La crisis, la tribulación nunca le ha hecho daño a la iglesia, la comodidad sí. Muchos cristianos estaban cómodos y ya están abriendo sus ojos y ven que aquellos que decían que tenían fe de sanidad no tienen nada. Dios está utilizando esto para sacarlos de ahí. Mucha gente en la sociedad se está dando cuenta que los valores marxisto-culturales no valen medio centavo. Tenemos la oportunidad de predicar el evangelio ahí. Aunque venga crisis, aunque venga persecución, aunque venga hambre, tribulación, peste, espada o muerte, Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada de esto puede hacerlo. Confía en Dios con todo tu corazón. Confía en Dios siempre. Por eso la Biblia dice en el libro de los Salmos repetidas veces que Él es nuestra roca, nuestro alto refugio, nuestro castillo fuerte. Si tú crees que Cristo es tu castillo fuerte, dale un fuerte aplauso entonces. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo
más él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. En mis fuerzas yo no